Nos muteamos, Nos muteamos. todos nos muteamos, por favor, así damos comienzo a la reunión. Viviana, si estás en orden, vamos a empezar. Bueno, señores, para todos, buenas tardes, no buenos días. Son la 1 puntualmente y vamos a empezar entonces. Hoy tenemos el placer de que nuestro orador sea un querido socio y amigo, Juan José Scali, que nos va a hablar de un insumo del futuro, que va a ser clave para todos nosotros. O sea que muchas gracias, Juan José, y voy a entonces dar paso a el ingreso de las banderas y el saludo y el agradecimiento a nuestros sponsors. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanús Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Señor secretario honorario, Juan Javier. Gracias, señor presidente Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside nuestra reunión del 27 de enero nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda desde algún escondite en el Tandil. Nuestro orador de la fecha es nuestro consocio y amigo el profesor Dr. Juan José Scali, quien nos hablará sobre inteligencia artificial, conceptos primarios. Le damos una muy cordial bienvenida. Esperamos que Juan José no se confunda y nos hable de inteligencia primaria, conceptos artificiales, porque de esta tribuna está prohibido hacer propaganda partidista. Hoy, por ser la última reunión del mes, saludaremos a los consocios que cumplen años en este mes de enero. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá el tradicional saludo. Nos acompañan el ex gobernador de distrito por el ejercicio 2018-2019, el doctor Horacio Moyo, del Rotary Club de Montserrat. Me complace en agradecer desde este lugar al doctor Moyo por la auditoría de los balances anuales que efectúa sin cargo a nuestro club. También está hoy con nosotros nuestro socio honorario Carlos Speroni, ex director de Rotary International, Vicente Rocasalva, del Rotary Club de Villa Devoto y gobernador electo 2021-2022, Enrique Rossetti, del Rotary Club de Belgrano y ex gobernador de distrito, Marcela Capdevila, del Rotary Club de Montserrat, el señor Juan Chevalier, invitado por Eduardo Casap, el señor Claudio Bertín, invitado por su padre Marcos Bertín, hola Claudio, el periodista doctor Roberto Martínez, la doctora Diana Bilusansky, desde el Uruguay, y la señorina Claudia Canesi, del Club Rotario de Bérgamo, invitados por el orador Juan José Scali.
Signorina Canesi, un saluto dal cuore di una bisnonna con il suo stesso cognome. Hoy es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Desde esta tribuna, el Rotary hace votos para que el género humano nunca olvide que los hombres podemos ser el lobo del hombre. Para esta ocasión voy a leer un fragmento de Carta a la Madre de Mónica Domke, escrita en Birkenau en 1943. Alambres electrizados, altos y dobles, no te dejarán ver nunca más a tu hija, mamá. No creas mis cartas censuradas, la verdad es bien distinta. Pero no llores, mamá. Si querés seguir el rastro de tu hija, no preguntes a nadie, no golpees ninguna puerta. Buscá las cenizas en los campos de Auschwitz y las encontrarás ahí. Pero no llores, ya hay aquí demasiada amargura. Y si querés descubrir las huellas de tu hija, buscá sus cenizas en los campos de Birkenau. Estarán ahí. Buscá esas cenizas en los campos de Auschwitz y en los bosques de Birkenau. Buscá esas cenizas, mamá, porque yo estoy ahí. Para terminar con una nota más optimista, menciono que Radio Mitre aumentará la frecuencia de los spots radiales auspiciados por nuestro club con el apoyo de nuestro capítulo médico. Cuando oigan algo referido al té de ruda y las frigas con árnica, sepan que el mensaje es otro aporte a la comunidad del Rotary Club de Buenos Aires. El próximo miércoles 3 ocupará la tribuna el consocio Jorge Patané, quien nos hablará sobre historia del arte europeo y la sociedad de su tiempo. A partir de esta reunión, el horario de finalización será el de las 14:15 para ajustarnos a nuestro horario tradicional. Muchas gracias a todos por acá. Adelante, Juan José, por favor. Gracias. Espero compartir pantalla, a ver. Me parece que se adelantó un poco. En las primeras está, no sé si se puede volver, a ver. Sí. En realidad el tema me impresionó darlo porque decía, es un poco difícil hablar con gente que en realidad hasta le cuesta manejar un celular. Dije, ¿cómo lo hago para que esto sea simple, que todo el mundo lo pueda entender? Y cuando estuve en Polonia, como estaba ahí, dije, hablar de un ordenador es como si yo quisiera hablar con esas dos estatuas. Y me senté ahí y dije, a ver qué puedo hacer para esto. Y lo mismo pensé aquí, y entonces dije, antes de profundizar en este tema inteligente de inteligencia artificial, hay que conocer un poco ese landscape o lugar donde nos movemos, y entonces va a haber muchos mapas conceptuales que son muy importantes para tener en cuenta acá. Por empezar, tenemos que saber que la inteligencia artificial es parte de la informática, que estudia justamente la simulación o la imitación de la inteligencia. Y ustedes ven ahí Marvin Minsky, como dijo, las máquinas podrán hacer cualquier cosa que hagan las personas, porque las personas no son más que máquinas. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, Ray Bradbury también, que yo fui un tremendo lector de crónicas marcianas, de un montón de cosas, en su momento, cuando era yo mucho más chico, empecé a leer esto y ya me fascinaba, El ordenador encantado. Esas son las primeras, estrofas de su verso y las últimas. Y lo que habla un poco es lo que yo me imaginaba en ese momento, como una necesidad humana, sueños de horror, alimento nocturno y misterio. Lo que queda es como que esto es misterioso y en realidad no lo es. Eso genera un montón de miedo en la gente y cree que las cosas son difíciles porque las computadoras realizan diversas cosas, como por ejemplo ahora estamos viendo que los coches se pueden conducir solos, pueden reconocer voces, pueden ganar en juegos, como pasó con el ajedrez, por ejemplo, que le ha ganado uno de los inmensos jugadores de ajedrez, le ganó la máquina. Entonces, esto me hace pensar, y nos hizo pensar la pregunta, ¿pero estas máquinas son realmente más capaces que nosotros? ¿Qué contestarían ustedes? Yo digo que no, porque si se les pide hacer otra cosa que no sea eso, no son capaces de hacerlo. Y nosotros, lo que estamos haciendo en este momento, que es charlar, pasar el dedito, alguno tomando algo, hablando con la mujer, cerrando la puerta, poniendo... Todo eso al mismo tiempo solo es capacidad de nosotros. Muy pocos elementos pueden hacerlo así y tener una idea lógica de todo esto. Para recordar un poco qué es lo que sucede con todo esto, pensemos un poco en que la vida apareció en la Tierra hace muchísimos años, como ven ahí. Y la primera neurona apareció hace 400 millones de años. En todo este tiempo hasta ahora se imagina que pasaron muchas cosas, pero estas cosas que pasaron fue seguramente debido en gran parte a que la inteligencia fue creciendo en los seres vivos, especialmente el hombre.
Y a tal punto que ahora queremos aumentar esa capacidad y comenzamos a vislumbrar que es fácil a lo mejor hacerlo a través de la inteligencia artificial. Pero cuidado, los que le decía, hay muchas hipótesis que dicen que si nosotros perderíamos o aumentaríamos esta inteligencia artificial, perderíamos un poco la capacidad de sentir, pero bajo un estricto orden lógico. Seríamos tremendas máquinas humanas solo considerando tiempo y números. Y esto, ustedes saben, ya la inteligencia artificial es una realidad. Y vamos a explicarlo durante toda la charla de una manera concreta. Digamos entonces que tenemos dos formas de decirlo, que es la habilidad de máquinas o computadoras para realizar tareas que deberían requerir inteligencia humana. O por otro lado podemos decir que es la habilidad de máquinas o computadoras para resolver problemas de una forma que por lo menos sea smart, como dicen los ingleses, o inteligente. Junto a esto tenemos que poner estos dos ítems, que es aprendizaje de máquinas y visión computarizada. ¿Qué es aprendizaje de máquinas? Es el dominio de inteligencia artificial que conduce a que estas máquinas aprendan cómo resolver una tarea sin ser programadas como eso. Eso es lo más parecido a un experto humano, digamos. Y la visión computarizada es muy importante también, porque sirve la habilidad de computadoras para tener un entendimiento visual del mundo y realizar una tarea que nosotros la asociamos con un sistema biológico nuestro, como es el ojo. ¿Cómo una computadora puede entenderlo de la misma manera, la visión, como nosotros? Eso es un reto y se está llegando bastante. Pero fíjense en que esto, que es un problema que hablamos hoy, que parece tan nuevo, no es tan nuevo. Ya Rosenblatt en 1943 la describió. Hizo su primer sistema, el perceptrón, en donde esto empezaba a crecer y causó un impacto impresionante y poco a poco empezó a dominar ciertos terrenos, porque, claro, esto tenía sus pros y sus contras. Sus pros es porque, por un lado, esto va a eliminar muchos empleados, muchas cosas que están en el camino, y las máquinas hacen las cosas para los que se le dicen y no se cansan, pueden descomponerse, no se cansan. Entonces esto va a ser un reto para el futuro. Pues después empezó a crecer, porque las cosas no eran tan sencillas. Uno empieza con un chupetín y después tiene toda una chocolates, de todo. Y acá ocurrió esto. Esto se transformó en un cerebro que se llamó tribus de inteligencia artificial, porque había analogizers, evolucionarios, simbolistas, conexionistas y bayesianos que empezaron a ver cómo podían enfocar toda la memoria artificial en sus diversos dominios para ver cómo podíamos esto ir mejorando hasta llegar a parecerse humano. No da por el modo conexionistas, redes neurales en el aprendizaje profundo. No nos vamos a meter en lo otro que sería tremendo y es patrimonio de gente que está muy, muy capacitada en ese aspecto. Entonces, ¿qué es el aprendizaje profundo? Como ustedes ven ahí, la inteligencia artificial está en celeste. El deep learning es el verdadero core, es el verdadero núcleo de la inteligencia artificial. Y machine learning lo abarca también. ¿Y lo pongo esto? Porque debemos saber que en realidad todo nace a imagen y semejanza, como dice la Biblia, y fue inspirada realmente en la estructura y funciones del cerebro humano. Por supuesto que utilizan, ustedes ven ahí, eso es un software para la inteligencia artificial. Yo se los dejé marcado hoy, pero no es el momento en este momento de hablarlo, pero muchos lo conocen, el Mac y Google, que tienen de todo. Uno puede entrar ahí y consigue lo que quiere. Así que no es muy difícil entenderlo. Este aprendizaje profundo, lo más interesante para mí, que soy médico, es que puede asistir a profesionales, pero también a arquitectos, a lo que fuera. Y a los médicos porque le va a ayudar a clasificar enfermedades y haciendo predicción de la actividad de una enfermedad individual. Esta inteligencia artificial va a tener el potencial de empoderar también a los pacientes. ¿Por qué? Porque va a tener propuestas de tratamientos individuales y el médico va a tener que decidir porque el paciente también le va a obligar, porque va a tener acceso a saber, mire, está esto, está lo otro. Va a ser difícil para los médicos. También es muy importante el reconocimiento automático de imágenes, por ejemplo en radiología, en resonancia magnética. Imagínense en esto, si uno lo pudiera hacer rápido y hacerlo de una manera fantástica, 500 estudios por día, y no un pobre médico que está ahí ganando muy poco, muy cansado, que tiene que dar un diagnóstico. Entonces, estas son etapas de la inteligencia artificial. De todas maneras, también la mayoría de las enfermedades, incluyendo las reumáticas, tienen cursos crónicos, fluctuantes. Hay muchas enfermedades contribuyentes. Una de ellas es la artrosis, por ejemplo, que es una de las enfermedades más frecuentes en el universo.
Y los trials, los estudios clínicos controlados, requieren realmente la utilización de esto porque hasta el momento fue decepcionante. Díganme alguno de ustedes que tenga el tratamiento ideal para artrosis. Y la artrosis, como es sinónimo de vejez, nadie quiere tener una caminata artrósica, por decir así. Entonces, la necesidad imperiosa es realmente hacer un acercamiento personalizado. Y con los datos de estudios intensivos, las estrategias que puede darnos la inteligencia artificial, esto va a jugar un rol importante en el futuro, especialmente el aprendizaje de máquinas, que va a proveer computadoras que nos van a dar la habilidad de aprender de las experiencias sin reglas específicas previas. Es muy aplicada ahora en medicina, y los datos que se tienen de esto, como en la base que aplicaríamos estos métodos de aprendizaje, son todos basados en experiencias previas. Vamos a explicar ahora empezamos realmente en esto que es lo que les dije, inteligencia artificial. El deep learning, que es el más importante porque es el núcleo de todo, está basado en estos 3 puntos, que son el aprendizaje no supervisado, el supervisado por un experto y el refuerzo de estas cosas que se aprendieron. El supervisado, por supuesto, va a tener datos marcados, lo vamos a conocer, va a haber un directo feedback con el experto que lo esté provocando y va a poder predecir la evolución de enfermedades o el futuro. En cambio, el no supervisado es propio de la máquina. La máquina no va a necesitar un experto, uno le va a dar material que no va a estar etiquetado ni va a tener nombre, no va a haber un feedback, la propia máquina va a lugar con el deep learning, que son las redes neurales profundas, a esto se va a llegar, pero de una manera extraordinaria. Y el reforzado, porque vamos a querer optimizar aún esas estrategias. Y eso va a haber procesos de decisión, va a haber premios para la computadora, y lo juegan bastante bien ahora, para reforzar que quieran trabajar mucho más intensamente, y van a haber series de aprendizajes para la acción. Como ven acá, este es el esquema de las capacidades cognitivas de la inteligencia artificial y el tipo de aprendizaje. Como ven, la inteligencia artificial tiene un planeamiento, hay manipulación y movimiento, hay percepción a través de la visión computarizada, hay razonamiento y resolución de problemas, y está la representación del conocimiento. Pero en el medio está el aprendizaje de máquinas. Y como dijimos, va a ser supervisado, va a ser no supervisado, y en el centro el de refuerzo. Como ven ahí, el aprendizaje supervisado puede servirnos para clasificar cosas. En el caso médico va a servir para hacer diagnóstico. Por ejemplo, como dijimos, detección de artritis o no, a través de los récords médicos o radiografías. Se va a utilizar sistemas de regresión para predecir la progresión de enfermedades, también usando parámetros radiográficos o clínicos, scores que tenga cada enfermedad. Pero en el otro, en el que la máquina por su cuenta va a hacer un aprendizaje, que vamos a poder dividir en clusters, como ahora que se habla de los clústeres de los virus, vieron que hay una cantidad de clústeres diferentes, eso lo hacen las máquinas tremendamente, y identifica grupos con alto y bajo riesgo en estos pacientes. También van a hacer una reducción de la dimensión, porque se imaginan si nosotros tenemos que ahora en este momento hacer un estudio de 6 millones de pacientes, eso es casi imposible, nos llevaría meses, años, no sé. En cambio, la máquina es muy rápida, lo puede hacer fácilmente buscando los ítems que ella considera que son importantes y que nosotros le hicimos aprender a través de un entrenamiento. Y también va a encontrar gente que salga de esto, que son los que se llaman outlier, y van a identificar esos pacientes que salen, que pueden ser progresores rápidos de una enfermedad. Entonces tenemos que va a hacer diagnóstico, predicción, fenotipos, y va a identificar ciertos clústeres, que es lo más importante. Y para representar estas cosas hay mapeos, y para eso se usan representaciones funcionales que se denominan modelos, como las funciones polinómicas que están a la izquierda, como los árboles de decisión, que son muy conocidos porque se utilizan en muchas otras materias. Están los support vector machines, en el que los vectores inducen generalmente son dicotómicas por ahora, o si no las redes neurales profundas, que son esos circulitos todos en celestes, en que se interconectan todas las neuronas como si fuera el cerebro, y se pasan conocimiento entre ellas. Entonces acá hice este esquema, lo dibujé yo, perdón, porque está hecho con el mouse, así que ustedes ven lo que es una neurona.
Tiene un cuerpo con las dendritas, el núcleo, y tiene una terminal axónica. El axón puede ser larguísimo, como en el caso, por ejemplo, del ciático, que es larguísimo. Tiene algo en columna y recién aparecen las terminales a mucha distancia. Entonces, los primeros que pensaron es decir, ¿por qué no copiar esto para ver si nosotros podemos hacer realmente algo así? Entonces, a McCulloch y Pitts se le ocurrió hacer este modelo neurona modificado y puso a una neurona, que es la que está en celeste, abajo a la izquierda, y le dio entradas 1, entradas 2, entradas n, o sea, un montón, todo lo que le iba a informar a esto. Cuando le dio toda esta información, esto se denomina inputs, entradas, hay cada una de estas neuronas, porque acá ven una sola, pero en la siguiente ven que hay varios, hay un número n, uno puede agregar todas las que quiere, a eso le da el peso de la información, porque la interrelación le otorga un peso que es tremendo y sirve para determinar qué es lo importante. Después llega una función de transferencia y pasa a la función de activación cuando supera el umbral y ahí da la activación total con la respuesta como corresponde. ¿Se entendió más o menos? Es toda una red como si fuera un potencial de acción que tiene una neurona y la pasa a otra neurona y da la respuesta en el... esto sería mucho más difícil si hiciéramos esto con matemática, ¿no? Así que eso no se los aconsejo porque es terrible. Puse esto para que lo entiendan. ¿Lo entendieron más o menos cómo va? Sí. Entonces, las representaciones de datos en esto se aprenden de manera automática por estas redes. Pueden como aprender cosas muy, muy complejas y matemáticamente que no son lineares, como imágenes, lo que quieran. Entonces, fueron inspiradas, como le dije, por la parte biológica. Entonces, hay funciones lineales que cubren los hallazgos de inputs y variables de output, que son las que salen con respuesta. Están los árboles de decisión, pero a veces necesitamos, en estos árboles de decisión, utilizar lo que se llama random forest, que son forestas al azar, porque son conjuntos de árboles que dan decisiones, pero por voto. La computadora es muy democrática, le exige voto a cada uno de los árboles y con eso se logra que tenga menor sesgo la respuesta final. También están el Support Vector Machine, que son entrenadas para encontrar la mejor separación entre diferentes categorías, y hay otros métodos como el K-Nearest Neighbor Approach, que no lo voy a hablar porque como tiene la K, por ahí tiene algún problema político que no quiero que cause nada. Entonces ven acá las diferencias como pueden ser. Si utilizamos este primera lineal, lo utilizamos para clasificar en el primer ítem a la izquierda por arriba. Si tenemos que dar predicciones, utilizamos regresiones. Utilizamos otro esquema. Entonces uno puede agregar las capas que quiera, como ven abajo, conectarlas en total, y puede haber 1, 10, 1000, 1.000.000 de capas, y eso, si bien lo complejiza, pero también a veces se requiere, como ocurre, por ejemplo, en Pekín, que uno va al aeropuerto, mira el televisor y le dice, usted es Juan Javier Negri, usted tiene el vuelo por la salida, por la puerta 8, en tal hora o lo demás. Eso ocurre ahora en Pekín. Conocen todo. Ya van a ver un video muy cortito para que vean lo que pasa ahora. Entonces, hay un learning tradicional, un aprendizaje tradicional, y lo que estamos hablando ahora. En el tradicional necesitamos de un experto que pueda, por ejemplo, traer los datos. Por ejemplo, pongamos algo simple. Tengo que explicarle a una máquina que es un perro. El que extrae el dato le pone, es un animal que tiene orejas así, la cola es así, 4 patas, hace guau guau, lo que ustedes quieran. Eso lo ponen los datos que ven ahí en azul y saca la información después para decidir si lo que le presentamos después, que lo entrenamos, es un perro o no perro. Entonces hace la extracción, lo clasifica y da el output. En el deep learning, que es la propia máquina, no necesita tener al experto ahí que le dé los datos, el perro se lo presentamos como foto, y esa extracción de datos lo hace la propia máquina con estas redes neurales. Es capaz de ver, primero, por ejemplo, supongamos que tenemos, porque voy a presentarla después, un Audi, un coche. No va a poner el Audi, va a poner un tornillo, va a poner la luz, cómo sale, los cristales, esto va a tomar detalles, eso se van a interconectar, van a dar todos los datos y al final sale para decidir si es un Audi o no. En este caso es lo mismo. Va a decir si el pelaje cómo es, si es corto, si es largo, cómo tiene los ojos, si es guau. Y eso es el output y va a decir si es perro o no perro. Y se entrenan también de diversas maneras. Y el entrenamiento se hace justamente para ir minimizando errores. Para eso se utiliza también
el backpropagation, para ir para atrás y ver si hay errores. Es muy importante también detectar patrones escondidos y reglas para generalizar un nuevo dato. Y en esto, los datasets son partidos en diferentes partes, donde esas partes del dato es utilizado para entrenarlo. Y así puede captar la máquina después donde hay un error. Entonces, si ustedes ven acá, un ejemplo que hice yo, esto lo hice yo, con un cultivo de café, va a la fábrica, lo transportamos y da 3 tipos de café diferentes de acuerdo al tamaño del grano. Esto da la información y surge un error porque los 3 cafés no son iguales. Tienen distinta categoría, distinto sabor y lo demás. Entonces, cuando uno lo prueba, el experto dice, no, esto está mal, no pueden ser iguales. Entonces, el error. Para descubrir este error vamos por backpropagation y con un software especial va para atrás y descubre a qué nivel está el peso de la neurona que cometió el primer error. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene capacidad de ir para adelante como ir para atrás y descubrir un error. No me voy a meter más porque si no es mucho. Esto se valida también. Entonces uno puede validar la performance de una máquina y los conjuntos de test que utiliza. Y hay métodos de validación cruzada también para diferentes partes de datos, todos mantenidos fuera del entrenamiento, pero se usan después inmediatamente que se hace la generalización. Entonces, cuando se los combina, uno tiene una muy buena robustez de que las cosas se hicieron muy bien. Entonces, ¿cómo es el ciclo de esta inteligencia artificial en el manejo de datos? Hay clínicas del core, bueno, esto es a nivel médico, ¿no? Porque es donde yo más lo utilizo. Tenemos un momento que hacemos la colección de los datos. Van a ser score clínicos, análisis, las evoluciones, las cosas de peso, lo genético, lo transcriptómico, el tejido de análisis, o sea, la histología. Después eso va a pasar a una plataforma del manejo de datos, en donde van a estar ahí el storage de datos. Por ejemplo, ustedes saben que se utiliza la nube. La cloud puede ser una cosa de esta. Van a haber datos de seguridad y privacidad, regulación, compliance de estos datos. Después esto pasa al sistema de aprendizaje de máquinas, donde se le enseña a detectar, a predecir, estratificar basado en esas experiencias que nosotros recolectamos, monitoreamos y validamos estos métodos a ver si son los correctos, y entonces eso lo utilizamos después en la asistencia clínica para personalizar tratamientos y para monitorear y para empoderar a los pacientes en una respuesta de distintos tratamientos. El futuro en medicina va a ser compartido. Va a tener que tener también la opinión del paciente. No siempre uno le puede dar lo que quiera. El paciente puede decir, no, no me gusta pincharme, quiero algo que sea por boca. Otros dicen, no, no quiero por boca porque mi hígado no da, quiero pincharme. Los pacientes son muy especiales, ustedes lo saben muy bien. Y entonces, además de esta experiencia que pide, el paciente, lo que es empírico, las evidencias propias del médico, bien, son influenciadas por la evidencia del aprendizaje de máquinas, con los datos que le damos. Entonces, el potencial, como ustedes se dan cuenta, va a ser tremendo. Y no sirvieron hasta ahora las estadísticas con respecto a esto. En realidad, no es que sean distintas, en realidad no se superponen, pero no se anulan. Lo que pasa es que las metas y aplicación y la escalada de las soluciones son diferentes. La mayor meta para el machine learning, o el aprendizaje, en contraste con lo que hacía la física, es la predicción, una performance de predicción de datos no conocidos, porque ellos son capaces de aprender algo sin que uno lo haya formado. Finalmente, queda más, pero esto finalmente para esto, se sabe que fue un método bueno, por ejemplo, a nivel financiero, para las predicciones deportivas, en oceanografía, en cosmología. ¿Por qué no va a ser bueno también en aspecto médico o en cualquier otro aspecto? Es misterioso, así parece, pero hay que desmistificarlo porque no es así. Siempre va a haber un umbral específico en las lineares, pero en estas que hacemos trabajar a las máquinas, el aprendizaje y el umbral van a ser difíciles de encontrarlo. Y ese es el challenge mayor que tienen estas cosas. Entonces, ¿por qué no tienen impacto todavía para nosotros? Hubo intentos con MySync, que es un sistema experto en inteligencia artificial, que esto es ya del siglo pasado, para hacer la decisión, y los humanos también somos buenos, ese es el otro problema. Y nos resistimos a que una máquina pueda reemplazarnos. Somos muy rápidos, más rápido que poner el dedo en el botón y encender la computadora. Pero lo único que la inteligencia artificial fue mala
es que todavía no sabe captar y le da lo que corresponde al sentimiento que le ponemos nosotros, lo que nos parece a los ojos, a los oídos o a cualquier sentido. Una máquina si te dice que el estofado Está estuvo muy mutado. bien, o que el osobuco es así, por esto ocurre. Entonces, no se sabe por qué todavía no está usado totalmente en la clínica, pero seguramente va a ser. Los avances son que ahora sí las máquinas, con estas redes neurales profundas, son capaces para interpretar el mundo visual, y esto lo hace realmente extraordinario. Acá es el ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Ven el Audi? Cuando uno se lo presenta esa foto a la red neural, no le damos ninguna otra cosa que la foto. ¿Qué hace la red neural? Toma esa foto y la primera línea, porque estas son todas neuronas las que están allí, se llaman neuronas. Toman, fíjense en la primera imagen, nada que ver con el Audi. Yo no podría descubrir un Audi en ninguna de esas tres imágenes. Pero empieza con el tornillo, con las gomas, con el paragolpe, con todo. Todas cosas parciales, mide bordes, límites, lo demás, y va haciendo esto, se va planificando y complejizando hasta la última etapa que da la respuesta, y la máquina dice, es una Audi. ¿Se dan cuenta? Entonces son capas secuenciales seguidas de operaciones no lineares simples que se denominan neuronas. Son usadas para imágenes y también para cualquier cosa que sean como grillas. Y puede incrementar este porcentaje según las capas que nosotros le ponemos de neuronas, y se pueden hacer múltiples y alcanzan un proceso de entrenamiento de las primeras capas que se utilizan para detectar, como dijimos, desde contornos y bordes hasta llegar a lo más complejo. Fíjense en que uno de los casos que se utilizó en el aeropuerto que le decía es detectar las landmarks faciales. Hay que tener la confianza porque va a haber expertos que dicen que está bien, lo van a hacer una optimización, va a haber un mapeo en respuesta a las landmarks, el experto va a decir si son correctas o no, va a mostrar cuáles son las áreas de interés en la cara para que sea reconocida una persona, el ingreso de la imagen y la nueva información que dé el experto. Con esto se va a lograr decir, por ejemplo, yo si tengo una máquina, va a decir acá, Marcela Capdevila, es tal persona, es la que está en el cuadrito tal y lo demás. ¿Se dan cuenta? O porque tenemos esa posibilidad, que es lo que hizo en el aeropuerto en Pekín, cuando uno llega y la computadora que lo está mirando le dice, usted es el doctor Scali, tiene la puerta 8 en media hora. Y eso está ocurriendo. Otros grandes ejemplos son, por ejemplo, Google hizo la retinopatía diabética. Hoy está Man City, que es un oftalmólogo, y, por ejemplo, una de las especialidades que más va a tener recursos con esto va a ser la oftalmología, porque hacen el fondo de ojo y las imágenes van a ser muy fáciles para sacar 500 pacientes, digamos, en una hora. También está el score de skin cancer, o sea, de piel, en Stanford, en radiología, pero fíjense que la oftalmología es el canario de la mina de carbón. Ya ha dado resultados muy buenos en estos estudios. Así que se ha desarrollado y se ha validado la información del aprendizaje profundo. También en cáncer de piel puede diferenciar lo que es oncológico y lo que es benigno de lo maligno, y ustedes ven que tiene una validación importantísima. Entonces, esto el italiano tiene en este momento en el hospital italiano para ir determinando esto. También el ChestNet, que ese es un programa también para detectar neumonía. Ustedes mismos, si tienen una computadora que tiene alguien para captar una imagen, pueden poner su propia placa y pueden decir, a ver si tengo alguno de estos datos que me da ChestNet para saber si estoy con una neumonía o no. Esto no sería importante acá, pero en el campo, donde no hay un hospital cerca o lo demás, esto va a ser muy importante. Y ya se hace en Europa. Entonces, ¿dónde estamos? Que saber que la inteligencia es más capaz de hacer decisiones sensibles, pero hay que presentarle bien los datos, cosa que nosotros tenemos que aprender. La fatiga hace que pongamos cualquier cosa y no el dato correcto. Con la explosión de este aprendizaje profundo se desarrolló la habilidad para que ella sola lo haga, que también es una seguridad. Hay un total de hojas de flujo que pueden ser realizadas por la inteligencia artificial, y esto abre las puertas a muchísimas cosas, no solo a una especialidad. ¿Qué hay de nuevo en el área? Como le dije, oftalmología va a ser una de las grandes piedras en este aspecto porque es la que mayor uso le va a dar. En reumatología tenemos la interpretación instantánea de radiología, vamos a ver la integración de síntesis de datos de pacientes, instantánea de patologías y de, por ejemplo, radiografías,
Va a haber Big Data de análisis en cuanto a predicción de respuestas, tratamiento. Vamos a educar a los pacientes, le vamos a mandar directamente cosas prehechas. Y es un asistente silencioso que nos va a servir enormemente a nosotros, solamente hay que acostumbrarse. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tener toda esa cantidad de información, ¿quién la puede leer? El tiempo y espacio, esto lo saca, nos reduce mucho esto. Y ahora es la velocidad, la multiplicidad. Fíjense en que acá hay gente de Italia, gente de otros lugares, que está escuchando esto y es increíble y maravilloso al mismo tiempo. Entonces, es esencial la carga de datos correctos para que lo que salga sea una lamparita de buena idea. Miren esto, les voy a hacer escuchar este video, que es de China, para que vean lo bueno y lo malo de esto. Son 3 minutos, no es mucho más, pero escuchen. Ay, perdón. A ver. Ahí. Escuchen esto. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien cerca necesario que haya reglas en una sociedad. Las calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos del 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carga nacional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Wenwang tener la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wenwang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. No reembolsar es normal pagar las deudas, de lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra, fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es 0. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada.
Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de 0 no puede sino mejorar. Bueno, como verán, la cosa tiene su lado malo y su lado bueno. Tenía unas cuantas cosas más en reumato, pero por la hora no voy a seguir, lo daré para otra charla, pero lo importante en nuestra especialidad es buscar, por el artrosis no es una sola enfermedad, hay muchos fenotipos y estos fenotipos los estudiamos, se hace este mapeo, como ustedes ven, después se puede determinar digamos, el sexo, los biomarcadores, y a través de un consorcio que ya tiene los pacientes y lo demás, aplicamos todas estas cosas, lo aplicamos también radiológicamente para determinarlo, podemos identificar progresores de no progresores, y fíjense en que separando en sexo, perfectamente vemos variables con grandes contribuciones para esto, y otras que no tienen esa progresión. Lo podemos separar para visualizarlos entre hombres y mujeres en progresores y no progresores. Como ustedes pueden ver, se puede hacer de todo. Es extraordinario. Entonces, evidentemente es así. Y en esta foto tenemos un pasado, un presente y un futuro. El Rotary me encantó porque crea por primera vez una comisión de futuro en el que están pensando en modificar algo. Y Einstein dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Así que les quedo muy agradecido, espero que les haya servido este primer intento de entender qué es la inteligencia artificial y estoy para las preguntas. Gracias. Tengo el honor de hacerte las preguntas que están llegando. Perfecto. Alguien pregunta, ¿qué es el blueprint? Black propagation. ¿Qué es y cuándo se utiliza? Bueno, son preguntas bastante importantes, especialmente Blueprint, porque la pueden utilizar ustedes, porque ustedes tienen esta plataforma, que en realidad es una plataforma de e-learning, en donde dan miles de cursos gratuitos. Uno puede entrar ahí y todo es gratuito, y hasta uno puede certificarse, llegar a ser un experto certificado con diploma y todo sin gastar un peso. Eso es lo que tiene de bueno esto. Así que realmente les aconsejo entrar en Blueprint y buscar lo que a ustedes les gustan a cada uno en el nivel que quiera. Puede ser en música, puede ser en medicina, en arquitectura, en pintura, lo que quieran. Y uno entra y eso es gratuito. En cuanto al backpropagation, lo más importante de esto, en realidad, que lo que uno quiere buscar, porque como el nombre lo dice, es ir para atrás. Lo que quiere buscar es cuán culpable es una de esas neuronas que le decían en la salida de un error si existió un error. Entonces, recuerden que son capas conectadas de datos que son ocultos para nosotros, no son conocidos. No era la primera etapa que un experto ponía los datos. Estas son redes neurales en las que los datos lo ponen las mismas máquinas. Entonces yo tengo que ir hacia atrás y ver dónde pudo haber hecho el error la máquina. Y cada uno, por ejemplo, supongamos una imagen. Esa imagen le da píxeles a las neuronas que captan, y esos píxeles, de acuerdo a la intensidad, a la luminosidad, multiplicados o lo demás, van propagando hacia adelante, hacia las otras neuronas, todas las posibilidades y se va agrandando, y entonces el algoritmo en algún momento puede fallar o generar algún problema. Todo esto tiene un peso de acuerdo a la complejidad que se valora como una función de coste, que es el valor cuadrático medio entre la predicción con la verdad que nosotros esperaríamos en ese caso. Esto se hace en forma automática. Esto es lo único bueno, porque si no nos volveríamos locos. Muy bien. Para darle paso a Eduardo Casap, que como presidente del Comité de Compañerismo tenía algo para comentarnos a todos en homenaje a quienes cumplen años este mes. Secretario Javier, muchas gracias. Queridos amigos en Rotary, invitados. Hoy festejamos los cumpleaños de los amigos que han nacido en el mes de enero. Ellos son Alejandro Caride,
Juan Munro, Jorge González, Jorge Pefaure, Osvaldo Cetuén, César Litvin, Mariano de la Torre, Eduardo D'Alessio, Eduardo Mur, Jorge Patané, Sergio Berman, Luis Nicolás Ferreira, Marco Muñiz, Carlos Bastanchuri, Augusto Darget, Félix Devoto, Santiago Rossetti Mesina, Javier Sandomingo Núñez, Amadeo Vázquez, Alfredo Rodríguez, Horacio López, Eduardo Cartazo Naveira, Gustavo Criscuolo y Norberto Perusotti. Enero es el primer mes del año y viene del latín Januarius, que después viró a Januario, Janero, enero. Y es el primer mes del año en el calendario gregoriano con 31 días. Toma su nombre del dios Jano, aquel representado con dos caras, no tiene ninguna connotación política. Sin embargo, enero no ha sido siempre el primer mes del año. El primitivo de los romanos tenía 10 meses, 304 días, comenzaba con Martius, dedicado al Marte, que pasó a ser marzo en nuestro idioma. La leyenda dice que en el año 713 a.C., cuando el rey Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, añadió los meses de enero y febrero, y tenemos ahora el calendario lunar de 355 días. Y estos 24 amigos que cumplen años en enero, tenemos al más joven, Benjamín, es Santiago Mesina Rossetti, 40 años. El senior es Marcos Muñiz, con 87. O sea que nuestros amigos han estado formando parte de la historia de nuestro país desde 1933, y el más joven nació en 1980. Y este mes de enero rompe una de las tradiciones, creo yo, de las cuales estaba basada la predominancia de médicos y abogados en el club. Esto no es verdad para los nacidos en enero. Los médicos somos 5, son 5. Pero los empresarios, abarcando las distintas clasificaciones, son 5. Extrañamente tenemos 4 asesores en distintas categorías, impositiva y otras. O sea que asesores están también en las primeras 3 posiciones. No sé qué ha pasado en los meses previos, pero aparentemente la generación de abogados ha sido pobre, solamente 2, igual que los escribanos y los diplomáticos. Y acá dejo, por último, cuáles son las 4 áreas del conocimiento de la actividad, en la cual tenemos un representante en el mes de enero, tenemos un ingeniero, un experto en comunicaciones, un experto en opinión pública y una persona dedicada al aspecto religioso. Entonces, como ustedes verán, los amigos del mes de enero constituyen un grupo bastante variado, muy interesante, como siempre en Rotary, con sus diversas actividades, y a todos el Comité de Compañerismo les desea un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si hemos recuperado al orador. Sí. En ese caso tengo para vos una pregunta que quedó atrancada y que viene nada más ni nada menos que nuestro presidente, así que vas a tener que contestarla con mucha claridad para que, bueno, no sufras alguna sanción. La pregunta es, ¿cómo se vincula la nanotecnología con la inteligencia artificial? Como entré en el teléfono, no. Es muy interesante la pregunta y en realidad todavía no hay experiencias típicas uniendo totalmente las dos. La nanotecnología nosotros estamos utilizando mucho para, por ejemplo, en musculatura, porque inyectamos en nanotecnología una especie de chips dentro del músculo y lo demás para ver la patología muscular y son capaces de medir pH, medir si hay alteraciones enzimáticas en el músculo o lo demás para corregir, y esto se conecta por una cuestión tipo teléfono, digamos, una red, y le da información a las máquinas. Todavía no es un desarrollo definitivo, pero que lo es, porque la nanotecnología, como lo dice
todo en pequeño. Y en realidad lo que nosotros estamos... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Entonces, lo que estamos buscando es ganar espacio en todo. Cada vez queremos espacios más amplios y en realidad todo esto va ganando esto. Así que la conexión está creciendo día a día. Gracias, Juan José. Tengo una última pregunta, que es de Emilio Varela, que pregunta, ¿cómo sabemos que vos no sos un robot? ¿Cómo? Emilio Varela pregunta, ¿cómo sabemos que vos no sos un robot? Bueno, esa es mi, digamos, anuencia en este momento de haber dejado un robot para que ellos distingan con un backpropagation si saben si soy yo o mi otro yo. Perfecto. Muy bien contestado. Alumno Scali, aprobado con muy buenas noticias. Vamos a pasar entonces, agradecemos tu presentación. Por el chat vas a ver que hay muchas felicitaciones, sobre todo de gente que dice haber logrado entender algo que de lo contrario parece ser sumamente difícil. Pasamos entonces, por favor, Viviana, a las reuniones pequeñas.